Bien, ya estamos con Martín Redrado. Gracias por venir. Redrado, expresidente del Banco Central, actual árbitro de la Organización Mundial de Comercio. Está con muchas obligaciones a nivel internacional, Redrado. A ver, yo mostraba estos números que en realidad los habíamos hablado hoy telefónicamente y me llamaron la atención. Están en los informes oficiales. La verdad es impresionante la cantidad de dólares que se están yendo por la cuenta turismo. Uno se imagina, ¿es así? ¿Los argentinos están viajando tanto al exterior? ¿O habrá algún tipo de maniobra, como sospecha el gobierno, de agencias de cambio, de financieras y demás, para fugar dólares por ahí, porque no se pueden fugar dólares por otro lado? La verdad es impresionante el dato. Este dato, corríjame si me equivoco, este año nos vamos a patinar, si sigue la cosa así, por la cuenta turismo, más dólares que por la cuenta importación de energía, que no hay otra, ya estamos con el déficit energético, hay que seguir importando porque si no se paraliza la producción. Bueno, el problema serio es que, y usted lo muestra en sus gráficos, es que a partir del 2010 hay un desacople entre la política cambiaria y los costos internos. Es decir, empieza a haber atraso cambiario, la tasa de devaluación no acompaña a la tasa de inflación y entonces eso hace más barato producir en el exterior, más barato comprar en el exterior. La respuesta del gobierno, en lugar de generar un plan para traer más dólares, lo que hace es generar menos dólares. Y eso lo que genera es espanta a la gente. E indudablemente genera incentivos encontrados. Por supuesto que debe haber filtraciones en donde gente está aprovechando esto para capturar dólar barato y poder venderlo en el exterior. O, como hemos visto, también gente que compraba pasajes sin pasar por la Argentina a agencias de turismo de la Argentina. El problema no son los vivos. Se compraban, por ejemplo, viajes París-Londres o París-Madrid. Le comprabas a alguien que conocías en el exterior desde acá, desde la Argentina, correcto, con el dólar a 5.30 y después arreglabas para que te pasen los dólares contantes y sonantes afuera. Correcto, y entonces o lo pagas con tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito que fuera emitida acá o no, pero lo terminabas pagando a 6 pesos con 40. El tema ¿es que se hacen los vivos o que los incentivos son los incorrectos? A mi juicio los incentivos son los incorrectos, entonces se genera este tipo de conducta. Hay un gobierno que va corriendo detrás de los acontecimientos, va tapando agujeros, pero siempre llega tarde. A ver, la pregunta básica es la siguiente. Bueno, evidentemente por el lado turismo se vienen nuevas restricciones. Bueno, es decir, a ver, no hace falta ser gurú, ni mago, ni vidente para mirar estos números que están en las propias estadísticas oficiales, y si el gobierno se preocupa por el que va y saca 50 o 100 dólares en colonia, no puede dejar de preocuparse por estos números. Usted la conoce a la presidenta, Cristina. Cuando le llevan estos números a Cristina, que se los debe haber llevado Mercedes Marcó del Ponto o el mismo Guillermo Moreno, la presidenta con esto se vuelve, la verdad es que se preocupa muchísimo. Empiezan los gritos, empiezan las órdenes, ¿o no? Bueno, se está preocupando mucho porque cada vez le quedan menos reservas y esta es una de las bases de la sustentación de su poder político al 2015. Es lo que a ella le da tranquilidad, que tiene esa cajita que cree que es suya, que debería ser de todos los argentinos, pero ella cree que es suya y que eso le mantiene la posibilidad de sostener el poder político hasta finales del 2015. Por lo tanto, se pone nerviosa porque pierde reservas, pero las respuestas que le traen son restricciones que hacen perder más reservas. Es decir, todas las respuestas que se han dado desde el cepo hasta acá han sido perder reservas. Hace 21 meses que el Banco Central viene perdiendo de manera sistemática. Es decir, acá lo que hay que decir es que en este modelo vienen más restricciones. Ahora, no es necesario que vengan más restricciones. Con un modelo virtuoso que supere lo que se ha hecho hasta ahora, podría estar atrayendo una cantidad de dólares que hoy están yendo a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia o a Perú y que no vienen a la Argentina. Es decir, hay otra alternativa que no son las restricciones. Lamentablemente el gobierno se está mirando el ombligo. A ver, están cayendo las reservas. Ahí tenemos una placa de reservas. También lo que dice el gobierno, bueno, caen las reservas porque estamos pagando con las reservas deuda. Ya hace 3 años que se viene pagando deuda con las reservas. La pregunta es, si se hubiese seguido con la misma política, pero no estaba el cepo, la caída de reservas sería mucho mayor. La pregunta es por qué, digamos, ¿es el cepo o la caída de reservas? No, hay una vía alternativa que es convocar con un programa económico serio, profesional. Digo, lo está haciendo Perú, que es un gobierno progresista. Ollanta Humala no es un empresario de derecha en América Latina que está generando confianza. ¿Qué hizo? Tiene un programa económico profesional, coordinación de las principales variables, incentivos a la inversión y con eso le están lloviendo dólares de todos lados. O sea que es posible, lamentablemente el gobierno se quedó encerrado y obviamente si usted mira
o cepo o fuga de capitales, bueno, indudablemente lo que yo digo es, hay una tercera vía que es atraer todos los dólares que están dando vuelta en el mundo y que hoy se están yendo ni siquiera a Asia, a otros países de América Latina. A ver, la pregunta es, ¿estamos o no estamos en crisis? Y este es un interrogante, después vamos a discutir un poquito con la encuestadora, con Mariel Fornoni, bueno, cómo juega la economía en este año electoral. Porque esta no es la recesión del 2009, ¿no? Donde la economía le jugó muy en contra al kirchnerismo y perdió Néstor Kirchner con las testimoniales frente a de Narváez. Pero tampoco es la economía del 2011, 2010 que crecía y tapaba todo el resto de los problemas o la denuncia de corrupción. Es decir, la economía en ese caso le jugó claramente a favor a Cristina. En este momento estamos en una economía de crisis cuando hablamos del dólar, de la inflación, de los controles de precios. ¿Estamos en una economía de crisis? Estamos en una economía que se está quedando sin combustible. El auto se está quedando sin nafta y por lo tanto el ritmo de crecimiento o la aceleración es cada vez menor, se está moviendo con la inercia y el problema es que el gobierno no encuentra la próxima estación de servicio donde cargar combustible. Es decir, no encuentra las ideas como para poder superar. Es decir, la idea más brillante que ha tenido el gobierno en los últimos 60 días ha sido el blanqueo de capitales. Es decir, estamos jugándonos a ver dólares de qué lugar informal, de qué lugar de la delincuencia, de la marginalidad podemos capturar, a ver si podemos seguir tirándola hacia adelante. Por lo tanto, ni crisis ni euforia. Una economía que se está quedando sin combustible y sin ideas de superación. Es decir, qué cosas están bien y qué cosas hay que corregir. Lo que hay que corregir, Maxi, es la falta de inversión, que es lo que le falta a esta economía. Inversión en capital humano para tener más y mejor calidad de salarios e inversión en capital físico para que haya más producción de bienes y servicios. A ver, respecto al tema de los dólares, el blanqueo y demás, sí. El gobierno apuesta a partir de julio a que ingresen unos 3.000, 4.000 millones de dólares, esa es la meta del gobierno, e incluso apuesta a que este CEDIN, que es lo que se va a emitir a cambio de los dólares en negro que se depositen en los bancos, sea como una especie de cuasi moneda en dólares. Que se pueda comprar en pesos, pero pueda ser como una especie de dólar a la cotización casi del paralelo, pero en vez de comprar dólares billete, la gente vaya y compre ese papel, ese título público. Desde ese punto de vista, ¿puede descomprimir el dólar? ¿Eso le puede significar al gobierno que llegue a las elecciones con un dólar abajo de 8, con un dólar paralelo abajo de 8? Parece difícil, Maxi, porque se hace desde un momento de debilidad. El gobierno lo hace porque está desesperado, Cristina en particular, por ubicar dólares donde sea y como sea. No lo hace desde una posición de fortaleza, no está lanzando un programa económico integral dentro del cual esto es una pata, lo hace más desde la desesperación y esto lo que no genera es confianza. Como usted sabe, hoy el secretario Moreno a cualquier empresario que va por los temas de precios y demás, lo aprieta y le dice, yo sé que vos tenés dólares, ¿a dónde los tenés? Y demás. Son todas aprietes sin ningún tipo de consecuencias, pero indudablemente están nerviosos en el gobierno por este tema y están generando más desconfianza con esto. Yo creo que a Cristina no le gustan los límites, lo está demostrando la reforma de la justicia, como cada límite que encuentra los medios de comunicación trata de pasarlos por encima. Ella había visto un límite en que, y lo habíamos escuchado, no podemos emitir dólares, qué suerte tienen los Estados Unidos que emiten dólares y nosotros no. Y bueno, ahora está inventando este dólar a la Argentina. Este dólar a la Argentina. Yo soy escéptico, mire, en economía no hay atajos, hay que hacer las cosas bien. Quizás nos sorprende la cantidad de economía en negro, de delincuentes que quieren blanquear y quizás tengan un puente, pero va a ser nada más que un puente para resolver los problemas de fondo no se resuelven. A ver, también se habló, por estos días hay una especie de prohibición total a las cuevas financieras. Sí. Esto es gracioso, porque se prohíbe, entonces no hay operaciones. Bueno, se deja de prohibir y algo que ya es ilegal, bueno, ocurre. Bueno, pues es parte de la realidad de la economía. Hay 40% de la economía en negro en Argentina y además hay 2,5 millones de personas de clase media que son las que tienen capacidad de ahorro y que suelen desde tiempos inmemoriales dolarizar sus ahorros. Pero está paralizado el tema del dólar negro, hay una cotización alrededor de 8.50, 8.60, pero salvo los arbolitos no hay operaciones importantes en las financieras y demás. ¿Es posible, como dice Moreno, le anticipó el viernes a algunos cambistas que él quiere un dólar acercándose a las elecciones entre 6 y 7 pesos, por ejemplo 6.50? ¿O sería algo descabellado? Es decir, poner un dólar a ese valor es poner un dólar barato para que vayan más a comprar la clase media. A ver, querer no es poder.
Con la voluntad sola aquí no se resuelve el problema. Y mire, usted decía, bueno, ahora hay cuevas, pero durante 10 años, desde el 2002 hasta 2010, por lo menos no había dólar paralelo. ¿Por qué? Porque había un banco central fuerte que tenía los suficientes dólares y cuando había algún atisbo de corrida, ahí estaba el Banco Central mostrando todos los billetes que eran necesarios y para darle tranquilidad a la gente. Con lo cual, este mismo proceso generó muchos momentos de tranquilidad cambiaria. En algún momento, para que el dólar baje, lo que tiene que haber es oferta de dólares. Tiene que haber más dólares en el mercado. Y lo que está faltando son dólares en la Argentina. Por lo tanto, usted puede tapar el sol con las manos temporariamente, congelar, decir que no hayan operaciones, pero en definitiva va a prevalecer de que si cada vez hay menos dólares en la Argentina, que son los dólares del comercio exterior, y tenemos estos agujeros en el turismo, en la energía, evidentemente el dólar va a ir para arriba. Y después hay que discutir un poco cuál es el valor del dólar. El valor del dólar real que hace esta economía competitiva y que no generan incentivos a importar. Correcto. Porque de hecho las importaciones hubo que restringirlas nuevamente ahora en las últimas 2 semanas porque había un salto de las importaciones versus exportaciones que venían muy planchadas. Hay que decir lo mismo que en toda Latinoamérica, están bastante planchadas las exportaciones por la crisis internacional, pero de nuevo saltaban las importaciones. Y esto del turismo, es decir, a un dólar a 6.40, 6.50, parece que para los argentinos de guita, hacer viajes al exterior y gastar con la tarjeta allá les resulta muy barato. Sin duda. Pero déjeme hacer un comentario sobre el tema de comercio, porque es cierto que hay menos ventas a Estados Unidos o a Europa, pero con mucha habilidad los países de la región están generando acuerdos comerciales. Aquí ha quedado afuera el acuerdo comercial que han hecho los países de la costa del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México, bajando sus aranceles para poder cada vez comerciar más entre ellos y hay cada vez más comercio, es decir, entre los países emergentes se están vendiendo más, Argentina se está perdiendo esa posibilidad, con lo cual, digo, hay muchas oportunidades que producto de mirarnos el ombligo nos estamos perdiendo. A ver, quiero escucharla unos minutos a Mariel Fornoni y que después vamos a hablar un poquito de la política en sí, pero hay en la última encuesta que hizo, que está cerrada ahora, fresquita, ¿no? Sí. En realidad calentita del 5 de junio, bueno, pregunta sobre la situación económica. A ver, lo que dicen los encuestados, esto es una encuesta a nivel nacional. Nacional, sí. Mariel. Sí, ¿Y es una encuesta telefónica? No, una encuesta telefónica y presencial. Telefónica y presencial. Lo que dicen los encuestados cuando le preguntan sobre su situación económica personal, responden un 44,9% que van a estar peor, y un 9,7% que van a estar mejor. Y el resto, 41%, dice que va a ser igual, es decir, que no va a cambiar la situación económica. ¿Esto es un aumento del pesimismo respecto a la economía? El mal humor social ha ido creciendo y eso es la situación personal que siempre es más optimista que la general. Cuando uno le pregunta sobre la situación general del país, hay frente a un 9 que cree que va a estar mejor, casi un 58 que cree que la situación general del país va a ser peor. Y además, en esta misma encuesta nosotros terminamos preguntando si creía que la economía estaba bien encaminada o mal encaminada y hay un 76% de la gente que dice que la economía está mal encaminada. Y dentro de ellos, una cuestión que, bueno, que también no llama la atención, pero hay prácticamente un 50%, un 48% y un poquito más, que dicen haber votado al oficialismo en octubre, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no hay una disconformidad solamente con quienes están del otro lado, sino que hay mucha gente que apoyó al oficialismo en octubre del 2011 y hoy siente, y además, ¿sabes qué? Eso también es evidente, en el 54% no había un 54% kirchnerista. Claro. Había un núcleo duro que algunos estiman en el 25%, otros en el 30%, otros en el 32%, que es el núcleo duro del kirchnerismo, y el resto fue los que le dieron la espalda en el 2009 y que acompañaron a Cristina en el 2011. Y después hay otra cosa, por ejemplo, nosotros cuando fue el acuerdo de precios medimos esto, uno sabe que el acuerdo de precios, digamos, el objetivo es moderar expectativas, ¿no? No hay otro objetivo más que este.
y nos dio que un 6% solamente pensaba que esto iba a poder tener algún efecto para morigerar la inflación, ¿no? Después el 50% decía que esto no iba a servir a ver, ahí para está, nada. Ahí está, control de precios. De acuerdo el 37%. Sí. En desacuerdo 47,5%, para mí es bastante elevado de todas maneras los que están de acuerdo. Los que están de acuerdo con el control. Para mí que la gente está pidiendo algo, que hagan algo con el tema de la inflación. Esto, si es control de precio, aunque no tenga resultado, bueno, que hagan algo. Muestra por lo menos un interés del gobierno en atacar el tema de la inflación. Esto es lo que nosotros preguntamos este mes, esto es lo que yo te planteaba recién, lo habíamos preguntado el mes pasado cuando recién sale el acuerdo de precios y ahí la gente pensaba, había un 50% que decía que no iba a tener ningún efecto y un 25% que decía que podía tener algún efecto, pero solamente mientras durara el periodo de congelamiento. Pero el 6% solamente decía que esto podía tener algún efecto para controlar el efecto inflacionario. Bueno, y la otra placa, y después vamos a hablar un poquito de la política, pero la otra placa que me llamó la atención es ¿quién cree usted que es el responsable de la inflación? El 17% dice por el comportamiento de los empresarios, que es obvio que los empresarios son los que remarcan, el 35% por la política económica del gobierno nacional y el 40% corresponsabiliza a los empresarios y al gobierno nacional. Sí. ¿Sabés por qué básicamente hicimos esta pregunta? Porque esta pregunta la veníamos reiterando en otras oportunidades y cuando en el 2011 nosotros hacíamos esta pregunta de por qué creían, ¿no?, que la economía estaba creciendo y demás, la política del gobierno tenía... el comportamiento de los empresarios era mucho más bajo y la política económica del gobierno nacional superaba el 50%. Es decir, que el éxito, digamos, de que la economía estuviera en una buena situación era fundamentalmente del gobierno y muy poco de los empresarios, ¿no? Y hoy la situación económica, ¿viste? Por ahí en otro momento la gente hubiera dicho, en el 2011 hubiera dicho si había inflación que era culpa de los empresarios, ¿no? Y hoy evidentemente eso también se ha trastocado. Después vamos a hablar de las prioridades en términos de las preocupaciones, ¿no? Porque la inseguridad sigue estando arriba de todo. En segundo lugar, la inflación, y eso me llama la atención porque en otra época no estaba dentro de las prioridades de las preocupaciones. Y lejos, en cuarto puesto, está el tema de la corrupción. Lo hablamos después, en un ratito, Mariel Fornoni. A ver, Redrado, ¿hay un problema también de confianza, de pesimismo en el humor social? ¿O verdaderamente hay cuestiones fundamentales en la economía que hay que acomodar y después hablar si la gente está más preocupada o menos preocupada por la inflación o el dólar? Mira, ayer me subí a un taxi y esta persona de 60 años que manejaba, obviamente se dio cuenta quién era, me dijo, mire, cuando hay problemas con el dólar hay problemas con la economía argentina. La gente siente, por más que compre o no compre dólares, que cuando hay tensión cambiaria, la historia ha hecho, cuando uno mira a los últimos 30 años, y la gente tiene esta percepción que hay cosas que están andando mal, que no solo hay problemas con el dólar, sino que el sueldo no te alcanza para comprar lo mismo que comprabas el año pasado. Chicos que antes, es decir, gente menor de 30 años que no vivió en una economía inflacionaria, cuando hablas con ellos te dicen no me alcanza el sueldo, es decir, hay problemas en la economía. O sea que la gente empieza a percibir que hay problemas fundamentales y las respuestas que da el gobierno es ir a respuestas antiguas, es decir, no hay creatividad, no hay una idea superadora que empiece a decir, bueno, acá el gobierno realmente, digo, en lugar de echarle la culpa a otros, siempre esta idea de trasladarle casi una idea psicológica, ¿no? El problema no lo tengo yo, sino el problema siempre está en el otro. En lugar de ponerse el espejo y mirar qué cosas se ha hecho mal y corregir, se ve un agotamiento, como te decía hace un instante, falta de nafta, falta de combustible para poder ingresar en una nueva etapa. Ahora, igualmente, acá la pregunta, y sigue siendo el interrogante, creo que es el interrogante, ahora vamos a cocinar un poquito en la cocina electoral, ya tenemos la hornalla encendida. ¿Hay gas? ¿Sí? Hoy hay gas. Bueno, tenemos la hornalla encendida para cocinar un poquito de lo que está pasando a nivel electoral, pero yo creo que el gran interrogante hoy, de Massa, de Macri, de Narváez, de todos los que van a enfrentar al kirchnerismo es justamente este. Bueno. Si la economía va a jugar o no en contra del oficialismo, porque no está claro. En el 2009 estaba clarísimo. Había destrucción de puestos de trabajo, un mal humor social que ya venía arrastrado de la crisis del campo, una situación totalmente distinta a los años anteriores de crecimiento. Ahora está peliaguda la cosa, no se sabe, porque por un lado tenés el boom de ventas de autos que continúan, algunos indicadores de consumo que continúan, argentinos de clase media que van y se patinan los dólares en el exterior.
Uno de ellos, de los políticos, me preguntaba hace unos días si sobre todo el aumento de las jubilaciones, de la asignación por hijo, los aumentos de salarios, como ustedes saben, las paritarias han cerrado en el último mes, van a tener un efecto sobre consumo y por lo tanto va a dar una situación de bonanza. Mi respuesta es que no, porque realmente cuando hay hoy, si hay más pesos en el mercado, pueden ir a compra de autos, compra de electrodomésticos, algunos sectores que se pueden ver favorecidos, pero al no haber inversión, al no haber generación de empleo, este me parece que es el punto central. Esta es una economía, lo hemos comentado en otras oportunidades, Maxi, que no genera trabajo para la gente. No hay más trabajo, no hay mejor calidad de salario, no hay mejor calidad de empleo y por lo tanto esta idea de que uno puede tomar crédito o tomar más cuotas, la morosidad está aumentando sobre todo en el consumo, por lo tanto la gente no se siente tan bien con respecto a su futuro y entonces lo que uno puede decir, seguro Maxi, esto lo firmo como profesional, no le va a jugar a favor. Le puede jugar en contra en algunos sectores, sobre todo en los sectores medios de clase media urbana, hay que ver en los sectores más postergados de la sociedad, pero lo que se puede ver es que hay una sensación de agotamiento en la gente y sobre todo, usted no mencionó el tema del empleo, pero el tema del empleo aparece también como un requerimiento que no lo tenías hasta hace un año y medio, dos. Eso es cierto. A ver, veamos la placa de Management and Fit de Mariel Fornoni, que muestra las prioridades, preocupaciones de la gente. En primer lugar, esto es algo histórico, siempre está la inseguridad. Esas son las menciones, ¿no? La primera mención, cuando le vuelven a preguntar la segunda mención, hay que ver la última columna, que son las menciones totales. En primer lugar, la inseguridad. En segundo lugar, y a mí me sorprende, porque aparece la inflación que antes no estaba dentro de las 3 primeras prioridades. Y en tercer lugar está el tema de la desocupación. Es decir, sacando la inseguridad, las otras 2 son preocupaciones económicas. En cuarto lugar, lejos está el tema de la corrupción. Y ahora después vamos a hablar si esto tiene que ver con el efecto Lanata, Lázaro Báez y demás. No, lo que te iba a decir es que el desempleo también creció en primera mención en relación a la inflación, ¿no? Es decir, hoy prácticamente, bueno, acá hay 9 puntos de diferencia, el mes pasado estaban más cerca, pero antes la inflación era la primera mención en términos económicos y hoy el desempleo casi duplica la inflación en términos de lo que es la primera mención, con lo cual se nota un incremento en la preocupación del desempleo muy importante, porque aparte de hecho los mismos números del INDEC hoy están relevando un 1% ahora, por ahora, de el gobierno, ¿no? Hay un problema en el último año que es que no se crean nuevos puestos de trabajo. Exactamente. Y por eso sube el desempleo, porque no se crean en la medida de que ingresan nuevos trabajadores al mercado. Los que tienen más de 18 años ingresan al mercado laboral, a la población económicamente activa. Ahora, no hay destrucción de empleo, o por lo menos no hay destrucción masiva. Sí lo ha habido en la construcción, creo que se destruyeron 60.000 puestos de trabajo, esto lo reconocen las cámaras del sector y demás. Pero no hay destrucción masiva, como en otras épocas. Es decir, es un modelo que viene con algunas fisuras importantes, el lado de la inflación, el lado del dólar, el nivel de actividad. Un año y medio que la economía está volando muy bajito, pero el empleo se conserva. Sí, también en el sector agrícola ha habido pérdida de empleo, destrucción de puestos de trabajo. En total tenés 100.000 puestos de trabajo que se han destruido, pero la sensación que tiene hoy cualquier asalariado es que no tiene oportunidades de trabajo, no tiene oportunidades de tener una mejor calidad de empleo, por lo tanto, una situación de estancamiento. La economía no le da una sensación de decir, quiero que este modelo siga continuidad porque me está dando satisfacciones. La gente se está dando cuenta que no solo de consumo se puede vivir. Está bueno, y esto hay que rescatarlo, que en estos años se haya enfatizado, puesto todos los cañones en que haya más consumo interno. Pero una economía que tiene consumo y no tiene crecimiento de la capacidad instalada, no hay más generación de empleo, no hay más inversión y tampoco tiene sector externo. Maxi, para que una economía crezca tiene que tener consumo interno, tiene que tener inversión y tiene que tener crecimiento externo en sus exportaciones. Hoy tenemos un motor que está muy caliente, que es el motor del consumo, y los otros 2 motores que están fríos. En resumen, en síntesis, la gente no siente que esto le va a dar las satisfacciones que ya le dio. Me voy a la cocina electoral, pero ¿qué puede hacer el gobierno con lo que hablamos? Me quedé con el tema de los números en rojo del turismo. ¿Qué puede hacer? ¿Encarecer todavía más los gastos en el exterior? Ya están 20% más caros. Y aún así le resulta barato a los que se van afuera. ¿Ponerlo en 40% más caro?
Yo no creo, y siempre lo digo Sí. en mis presentaciones, que Argentina sea Venezuela. Pero en el caso, en materia de política cambiaria, nos empezamos a parecer mucho. ¿Qué hizo Venezuela? O pone restricciones por precio, sube el precio, Sí. o pone restricciones por cantidad. Es decir, que en algún momento le digan a todos los ciudadanos argentinos, usted no puede gastar más de $3.000 por año con su tarjeta de crédito, que es, por ejemplo, lo que usted tiene en Venezuela. Bueno, pero lo mismo Eso si es... te compras un pasaje a Estados Unidos o Europa, ya tenés casi ahí los $3.000. Bueno. ¿Y después con qué vas a gastar afuera? Bueno, serán parte de las restricciones, habrá que mostrar que la gente tiene dólares ahorrados, pero digamos, en economía, usted sabe muy bien, tiene restricciones por precio o por cantidad. O encareces esto. O encarece o restringe o empieza a poner cupos. Una de las dos cosas, o las dos, es la que vamos a ver. Lamentablemente, porque le decía antes, hay un camino alternativo que lo estamos viendo en otros países de la región, que es atraer a todos esos dólares. Si vamos en el camino de la restricción, estamos en un laberinto que tenemos más restricciones por delante. Gracias, Martín Redrado, por haber estado esta noche acá.